Lunes 10 de octubre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de él y se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y harán que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, siempre es muy impactante escuchar hablar a Jesús de esta forma tan contundente. Él es la ternura encarnada. Él es el amor mismo hecho carne. Y sin embargo, la exhortación del Evangelio de hoy nos estremece. Siendo Él tan tierno, tan bondadoso, tan dulce, tan suave con los pecadores, debe todavía contrastar más este Evangelio que es exhortador. Es un Evangelio que acusa nuestra indiferencia, es un Evangelio que señala nuestro pecado. Por eso vamos a reflexionar tres mensajes. Primero, somos una generación perversa. Segundo, cuidado con la obstinación del corazón. Tercero, el peligro de sentirse muy espiritual. Vamos con el primer punto. Somos una generación perversa. Comienza el Señor diciendo: esta generación es una generación perversa. Queridos amigos, y si lo decía de aquella generación, la generación del siglo I, que de todas maneras eran personas espirituales, personas religiosas, obstinadas sí, incrédulas sí, pero en todo caso seguían al menos en gran parte la ley de Moisés, pues cuánto más se debe aplicar esta expresión dura del Señor para nuestra generación. Amigos, nosotros vivimos en una generación perversa. En esa generación le hemos dado permiso a los papás para asesinar a los hijos. Eso es lo que se llama aborto. Con el aborto hemos establecido leyes para que los padres puedan matar a sus hijos. En nuestra generación hemos establecido leyes para que los hijos puedan matar a sus padres a través de la eutanasia. En nuestra generación, el divorcio no solamente es permitido, sino proclamado, difundido ampliamente, favorecido, para que hombre y mujer que se unen en santo matrimonio y que serían la célula de la sociedad, puedan fácilmente, por cualquier capricho, disolver ese vínculo y entonces de familias disfuncionales que nazcan hijos disfuncionales. Si a esto le sumamos la pornografía, el abuso sexual, la brutal manera como depredamos la creación que Dios nos dio, las injusticias sociales tremendas en que vivimos, los contrastes entre ricos y pobres, queridos amigos, no nos cabe duda que estamos en una generación perversa. Pero esto no nos puede apabullar ni llenarnos de tristeza. Al contrario, esto debe ser para nosotros un motivo de buscar con más fuerza la santidad, porque San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nuestra generación es la generación donde abunda el pecado. Basta que abras una red social para que encuentres pecado frente a tus ojos, desafortunadamente. Basta que camines por la calle y ya estás viendo a este maldiciendo a este otro, a este gritándole a aquel. Prendemos las noticias y los escándalos más terribles, incluso de quienes menos esperaríamos. Es la época de la abundancia de pecado, pero entonces es la época de la sobreabundancia de gracia. Alguno podrá decir: me hubiera gustado vivir en una época distinta, en una época más religiosa, en una época donde se amara más a Dios. Amigos, vivimos en esta época porque Dios quiso que viviéramos en esta época y porque la santidad que nos ganaríamos en esta época, en ninguna otra época de la historia no la podríamos ganar. Por consiguiente, hoy tenemos nosotros sobreabundancia de gracia y lo hemos experimentado y lo hemos visto frente a nuestros ojos. Yo mismo he sido testigo de increíbles conversiones. Créanme, conversiones tan increíbles como las que se narran en las vidas de los santos. He visto con mis propios ojos conversiones de personas que jamás pensaría uno que se acercarían a Dios, y a través de medios muy imperfectos como nosotros.
¿Esto qué significa? Que Dios está sobreabundando en gracia. Este es un tiempo propicio para ser sal de la tierra y luz del mundo. Óyeme bien, sal de la tierra y luz del mundo. No podemos retroceder, al contrario, debemos iluminar en medio de esta oscuridad. Debemos dar sabor en medio de un mundo insípido que no es capaz de comunicar ternura, que no es capaz de comunicar cercanía. Hoy los cristianos, más que nunca, podemos y debemos ser respuesta a la crisis de una generación perversa sin precedentes. Segundo, cuidado con la obstinación del corazón. El Señor va a dar las razones por las cuales aquella era una generación perversa. Dice así: piden un signo, pero no se les dará más signo que el signo de Jonás. Aquí el Señor está hablando del más grande signo que dio de su propia divinidad, la resurrección. Como Jonás estuvo 3 días en el vientre del cetáceo, así Jesús estará 3 días en el vientre de la tierra y resucitará. Pero vamos un poco más allá. El Señor está hablando a personas que habían visto muchísimos signos. Por eso la fuerza de las palabras, la contundencia, la dureza de la exhortación. Para el momento en que Jesús dice esto, ya había liberado multitud de endemoniados, ya había multiplicado los panes, ya había calmado la tempestad, había curado a la hemorroísa, había resucitado a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. Para este momento ya había curado al siervo del centurión, ya había obrado enorme cantidad de sanaciones físicas. Por eso el Señor exhorta tan duro, porque a pesar de todo esto, que eran milagros no solo muy conocidos, sino públicos, de tal manera que la inmensa mayoría de los que estaban allí habían visto con sus propios ojos, a pesar de todo esto, repito, seguían pidiendo signos, seguían pidiendo señales. Eso es lo que podemos llamar obstinación. Me di a la tarea de buscar en el diccionario el significado de la palabra obstinación y encontré lo siguiente: mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. En otras palabras, la obstinación es una dureza de la mente y del corazón. La obstinación es permanecer en mis ideas preconcebidas contra la realidad que ven mis ojos. Creer más en mis prejuicios que en la realidad. Y eso nos puede pasar a nosotros. Podemos estar cayendo en la obstinación del corazón, es decir, en una especie de dureza que hace que nada de lo que Dios nos presenta ante nuestros ojos nos valga. Nos ha traído 1000 personas para que nos hablen de Él y no nos sirve. Nos han invitado a una enorme cantidad de retiros y no queremos ir. O tal vez ya fuimos y sin embargo todo lo que aprendimos allí nos entró por un oído y nos salió por otro. Hemos ido a Eucaristías bellísimas, unas homilías extraordinarias, sacerdotes que celebran con una devoción tremenda y sin embargo seguimos fríos respecto al culto divino, respecto a la Santa Misa. El Señor nos ha salvado de multitud de tragedias, de accidentes, de dificultades económicas, de problemas en el hogar. Y en medio de ellos le decíamos al Señor: te prometo que voy a cambiar, te prometo que me voy a convertir, te prometo que voy a empezar de nuevo. Pues pasa el problema y sin embargo seguimos fríos, duros, obstinados de corazón. El Evangelio de hoy es una exhortación para nosotros que hemos recibido tanto. Y recordemos aquella dura sentencia del Señor: al que mucho se le da, mucho se le exige. Y tal vez tú y yo hemos recibido mucho. Entonces el Señor nos exigirá más. Y atentos, esto no nos puede hacer dar un paso atrás y entonces decir: mejor voy a dejar de escuchar cosas de Dios porque efectivamente Él me ha dado mucho y yo soy muy obstinado. No, amigos, es el momento para ser sinceros ante Dios y decirle: Señor, este corazón obstinado necesita de tu ayuda. Mi corazón es tal vez el más obstinado de todos, por eso necesito que vengas a ablandarlo, Señor. Yo reconozco que soy duro, yo reconozco que me cuesta dificultad abrirme, yo reconozco que mi corazón se ha vuelto impermeable a la gracia. Por eso necesito que tú vengas y hagas poroso este corazón para que tu gracia pueda entrar y transformar. Tercero, el peligro de sentirse muy espiritual. Y digo la expresión muy espiritual entre comillas, porque el Señor pone un ejemplo bien contrastante en el Evangelio. Dice que
La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron por la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. El Señor está poniendo dos ejemplos, en el primer caso de una mujer pagana, en el segundo caso de un pueblo pagano. Óigame bien, la reina de Saba, una mujer pagana, de Arabia, no practicaba la religión judía. Los ninivitas, un pueblo pagano, un pueblo que no conocía la ley de Moisés, o tal vez si la conocía era de manera muy tangencial, pero no había sido el pueblo elegido de Dios. Y sin embargo, la reina de Saba con Salomón y Nínive con Jonás se abrieron rápidamente a la fe, se abrieron rápidamente a la conversión. Esto es una exhortación, porque nosotros podemos estar cayendo en la soberbia espiritual, de sentirnos muy espirituales, valga la redundancia. En cambio, estas personas que sabían que estaban lejos de Dios, que sabían que no eran del pueblo elegido, que no habían tenido frente a sí la revelación como lo había tenido el pueblo de Israel, cuán rápido se abrieron a la gracia, cuán dóciles fueron a Dios. Nosotros, muy unidos al punto anterior, tenemos un corazón poco dócil en ocasiones porque nos creemos muy espirituales, porque nos sentimos ya muy convertidos. Entonces, quien se siente pecador fácilmente se abre porque sabe que necesita de Dios. Quien sabe que está en la oscuridad busca la luz. Quien sabe que está en la mentira busca la verdad. Quien sabe que está en la frialdad busca el calor. Quien se reconoce lejos de Dios, entonces lo busca. Esta es la humildad propia del que se siente pecador. Pero cuidado, que nosotros podemos ser como esa generación perversa que, a diferencia de la reina de Saba y de Nínive, se creían ya convertidos, se creían muy espirituales. Entonces, quien se siente en la luz no tiene necesidad de buscar la luz. Quien se siente en la verdad, entonces no siente necesidad de buscar la verdad. Quien se siente ya convertido, no siente necesidad de convertirse. Ese es el riesgo de la soberbia espiritual. Ese es el peligro de creerse y de sentirse muy espirituales. Y en cada bautizo hay una frase que a mí me exhorta y me sacude. Resulta que en el momento previo al bautizo, el sacerdote pide que hagamos unas renuncias. En una de ellas nos dice que si renunciamos a creernos definitivamente convertidos, como si fuera una de las más grandes tentaciones que nos presenta Satanás. Creerse definitivamente convertido. Por supuesto respondimos, sí renuncio, pero repito, no deja de exhortarme, porque podemos caer en esa tentación, en la tentación de creernos ya muy convertidos, que vamos a la Eucaristía, que escuchamos el Evangelio todos los días, que ya somos consagrados a Jesús por María, que ya fuimos al retiro, que soy misionero o miembro de este movimiento. Entonces me creo ya convertido y pierdo esa docilidad propia del que se siente pecador. Amigos, debemos siempre sentirnos necesitados de la gracia, siempre tener la conciencia de que si tenemos algo de espirituales es que Dios nos ha regalado una sobreabundancia de gracia, porque por nuestras propias fuerzas nada podemos, pero saber que siempre es mucho más lo que nos falta que lo que tenemos. Oremos. Amado Señor, somos una generación perversa, una generación que se ha olvidado de ti, una generación que se ha ido deliberadamente contra tus leyes. Y te suplicamos que en medio de esta generación nosotros podamos ser sal de la tierra y luz del mundo. Te suplicamos que tu gracia sobreabunde en medio de esta abundancia de pecado. Y para ello lo primero que te pedimos es que cuides nuestro corazón de toda obstinación, de toda dureza de corazón que no nos permite abrirnos a tu obra, abrirnos a tu gracia, que no nos permite iniciar un proceso de conversión. Peor aún, Señor, cuando hemos sentido que ya estamos convertidos sin en realidad estarlo, que ya estamos en tus caminos cuando en realidad estamos tan lejos de ellos. Señor, quita esa ceguera espiritual de nuestros ojos y ayúdanos a ver el verdadero estado de nuestra alma. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.
Recordemos entonces. Primero, somos una generación perversa. Segundo, cuidado con la obstinación del corazón. Tercero, el peligro de sentirse muy espiritual. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedirle al Señor que nos libre de toda obstinación de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.